tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Sumando Vigores. Durante mucho tiempo, prácticamente fue en los 80 en que se conocieron los primeros casos de dengue, ya como algo parecido a una epidemia en Nicaragua. Se tomaron las medidas en el país para reducir la afectación que pudiera haber por el dengue, por su vector transmisor, el Aedes aegypti, y en fin, pues se ha trabajado durante muchos años en poder detener el dengue, reducir en la medida de lo posible las afectaciones por dengue en Nicaragua. Vamos a empezar ya el periodo lluvioso en el país, en un mes, en mayo, estamos ya con el periodo lluvioso, por lo tanto se crean las condiciones propicias para que haya acumulación de agua, por lo tanto la formación de criaderos para los mosquitos, no solamente para la Aedes, para otros tipos de mosquitos que también transmiten varias enfermedades, el paludismo o malaria, el chikungunya, el zika, el dengue mismo. Para hablar un poco sobre este tema, el tema del dengue, están con nosotros acá en el estudio los doctores Ángel Ramírez Escobar y Arni Sandino Molina. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí presente, dispuesto a hablar aquí, contestar cualquier duda también. Ok. Yo decía que durante mucho tiempo se ha estado trabajando en la prevención del dengue. Ustedes plantean, en información que nos han enviado para hacer esta conversación, que es un problema de salud pública. Sí. Desmenucemos. Bueno, es importante tener en cuenta que, como usted lo menciona, como nosotros lo informamos, un problema de salud pública porque infiere mucho en el comportamiento de la enfermedad y cómo esto afecta en nuestra zona, sobre todo a nivel de Nicaragua. Mencionábamos anteriormente que en el año 2019 hubo una epidemia que fue declarada por el mes de julio al mes de diciembre, en donde Nicaragua se vio afectada con los mayores casos en la región de la América. Entonces Nicaragua por cada 100.000 habitantes habían 2.900 personas afectadas. Entonces uno ya comienza a pensar, ya comienza a ver, aquí está pasando algo importante, hay que tomarle mucha mente, pues, ¿cómo vamos a prevenir esto? Es algo importante. Entonces, de todos esos 2.900 por cada 100.000 habitantes se encontraron que 22 personas fallecieron. Y es importante conocer cómo el curso de la enfermedad evoluciona, ya sea en ciertos pacientes, en ciertas edades de ellos, porque es muy variante cómo se pueden encontrar. Según la clasificación que nosotros encontramos, es que el dengue puede estar tanto como dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, dengue grave, pero puede variar tanto en cantidad de tiempo o cómo se presenta, dependiente del paciente. Entonces, si hablamos de un problema de salud pública, nosotros tenemos que entender que no es solo compromiso del médico, sino compromiso de las personas que están en sus hogares también, porque sin ayuda de ellos no se hace mucho tampoco. Vamos a poner este dato que decías temprano en perspectiva. 2.900 personas de 100.000, es decir, prácticamente son 3 personas de cada 100 en Nicaragua padecieron o fueron afectadas por dengue en el año 2019. 3 de cada 100 personas. Lo vamos a poner en perspectiva con el COVID, que es a la cosa a la que más miedo le tenemos en este momento, lo que más nos está preocupando en este momento. Menos de una persona de cada 100 ha resultado afectada por COVID en el planeta. Ya no hablemos de Nicaragua. En el planeta, menos de una persona de cada 100 ha resultado afectada por COVID. Así que pensemos, 3 de cada 100 afectados por dengue es una cantidad bien elevada. Correcto. Sí. Algo importante que manejar en cuenta porque, claro, ahorita estamos en un problema con la pandemia, pues, pero las personas tienden a relacionar o tener más miedo a cierta afección, cuando en Nicaragua también anteriormente ya tenemos un gran problema de salud. Lo que pasa es que hay afecciones mediáticas. Correcto, ese es uno de los problemas también. Sí. Claro, es importante informar, pero saber informar las cosas también. ¿Iba a decir algo? Bueno, también como problema de salud pública, el detalle está que esta enfermedad no es algo que podamos decir, es algo que solo va a afectar a señores, o es algo que solo va a afectar a jóvenes, sino que es algo que afecta a niños, jóvenes, adolescentes, adultos.
ancianos, entonces al afectar a todos los grupos de edades, entonces tenemos que afectar a muchas personas. Y tiene que, algo que también nos hace como una enfermedad y un problema de salud pública, es que tiene que ver mucho con la conducta de la persona, porque aquí sí tiene que ver mucho la higiene, o qué tan limpia está la casa de la persona, porque si la persona tiene la costumbre de lo común, guardar envases, tener chatarra en el patio, eso al final tiene que ver. Y creo de que pues en Nicaragua algo que hasta ahora pues se han mantenido las personas, si uno por ejemplo va a algunos barrios, puede encontrar de que a veces en las calles incluso hay charcos, entonces incluso hay botellas tiradas, que eso sirve de criadero. Pero pues aquí en Nicaragua, pues como mencionaba, se ha estado tomando ciertas medidas desde ya muchos años que han venido facilitando que estas cosas ya no se den, que por eso es que se ha venido controlando aquí en Nicaragua, de cierto modo. Obviamente que cada cierto tiempo los casos se elevan, pero como tal suelen mantenerse no una gran cantidad de casos, porque la gente siempre hay una constante educación a las personas. Si uno va a un centro de salud, va a ver todas las medidas que hay que tomar para evitar que esta enfermedad ocurra o prevenirla, pues. Y no solo en el centro de salud, pues, es decir, los brigadistas de salud, los funcionarios, los que llegan a la casa, dan indicaciones, pues, en la mayoría de los casos dan indicaciones, porque hacen un recorrido alrededor de la casa y entonces le dicen a las personas, mire, esto que tiene aquí se puede convertir en un criadero, tiene que evitarlo, tiene que lavar, y tiene que lavar con un cepillo la pila del lavandero, por ejemplo, los contenedores de agua, y mantenerlos tapados. Es decir, son varias las indicaciones. Sí, pasa algo como aquí mi compañero mencionaba, parte de la educación, porque muchos médicos tienden en ocasiones solo a tratar al paciente, pero siempre en muchas ocasiones ellos olvidan la parte de la educación. Y como nosotros mencionamos, importante sobre un tratamiento es la prevención. Eso económicamente y tanto a nivel de salud, eso va a ser un motivo mucho mayor al momento de hablar con el paciente, pues. Porque si nosotros lo prevenimos no va a haber enfermedad, no van a haber casos epidémicos, pues, pero hay algo que tomar en cuenta ahí mucho con los pacientes también, no olvidar esa parte de la educación. Sí, este es un problema realmente y que se convierte al final en un problema económico, porque es decir, las personas que económicamente activas, de la población económicamente activa, que dejan de trabajar por estar enfermos, dejan de producir. A lo mejor se les continúa pagando su salario, se les reduce un poco con el subsidio, en el caso de subsidio el salario, pero lo más importante es que dejan de producir, y ese es un problema serio para el país en lo general, pues. Imagínense ustedes que quien produce tomates deje de producir tomates, hay un momento en que no vamos a tener tomates, no vamos a comer, no vamos a comer, pues. Va a ser un problema serio. Okay, ¿por qué se disparó en el 2019? ¿Qué pasó en el 2019? Bueno, realmente lo que podría haber pasado, pues porque al final causa como tal no es como que se pueda decir a ciencia cierta, sino que hubo una conjunción de distintos factores que coincidieron en ese año. Por ejemplo, de que quizás la población bajó la guardia en cuanto a las medidas, quizás en ese año tampoco hubieron tantas indicaciones a la población, y teniendo en cuenta que ocurrió ya en la época lluviosa del año, porque la alerta epidemiológica en sí empezó como en julio, si no me equivoco. Ya estábamos entrando en época lluviosa, y eso pudo haber influido también. Y realmente en ese entonces, lo que pasa es que el dengue, se conocen que hay 4 formas del dengue, la 1, 2, 3 y 4. Una de las más graves, la tipo 2. Y en este caso la que circuló durante esa época fue la tipo 2. Es decir, son variantes del Exacto, dengue, son cepas, digamos, del dengue. Pues. Los serotipos le llamamos. Los serotipos, ajá. Okay. Entonces está el serotipo 1, 2, 3 y 4. Entonces en ese año, según la OMS, se reportó de que el que circuló acá en el país fue el tipo 2. Entonces que ese es uno de los que tiene mayor capacidad de producir daño de todos de los 4. Pero sí. Uno, pues complementándole aquí, tanto el 2 y el 3 son los que más se relacionan en gravedad y en mortandad en los pacientes, pues. Claro, el serotipo 1 y el serotipo 4 pueden evolucionar el paciente, llevarlo a ese nivel, pero
lo más importante aquí en estos fueron eso, y fueron los reportados en ese año, del 2019, claro. Como mencionaba, una de las cosas importantes es el paciente, esa parte que, pues es cierto, la parte preventiva a lo mejor decayó un poco, pero no solo fue una afectación en Nicaragua, pues, sino que afectó fuera de ella, pues. Entonces, pero lo importante que se vio en ese año del 2019 es que en todas las regiones de la América, toda la región de la América, Centroamérica, Nicaragua fue el que ocupó el primer lugar en toda la lista. Entonces fue el que mayor afectación tuvo. El que tuvo más incidencia. Correcto. Efectivamente tengo aquí el dato, déjenme nada más revisar rapidito, del Ministerio de Salud en cuanto a esos años. Bueno, en el 2020, en el 2020 prácticamente bajó, o no, aquí está, fiebre sospechosa de dengue, hubo 6.232 egresos por cada 100.000, supongo, ¿verdad? Lo que representó un 1.5% de las hospitalizaciones en el año 2000, perdón, estoy en el 2018. Ocupó el segundo lugar con en cantidad de egresos. En el 2019 ocupó siempre el segundo lugar, pero significaron 32.598 egresos, el 6.7%, que es el año en el que estamos hablando. Es decir, hubo más atención hospitalaria por dengue en el 2019 que en el 2018. Imagínense ustedes, pasamos de 6.000 a 32.598. Y en el 2020 bajó el dengue al lugar número 11 con 4.136 egresos, representando solamente un 1.7% de las causas de hospitalización en el país en ese momento, ¿verdad? Es decir, si vemos ahí ese pico del 2019, la atención y lo que implica pues atender en hospitales a las personas, porque muchos de ellos ya no es solamente el acetaminofén, ¿verdad? Sí, exacto, porque ahí la mayoría del tratamiento en sí no es algo del otro mundo, pues, sino que es un tratamiento básico, pues, porque las enfermedades virales, pues, se conoce que no hay cura, por decirlo así. O sea, lo único que hacemos en la parte médica es llevarlos bien durante los días de enfermedad, pero la enfermedad desaparece por sí sola. No es como una enfermedad bacteriana, que si pues, damos un antibiótico y se cura. Entonces, igual pasa con el dengue, solo que son 7 días en adelante que dura la enfermedad. Y el tratamiento en casos leves es básico, o sea, tras medidas de sostén, que esté hidratado, que esté medicamentos para la fiebre y que esté atento ante cualquier signo de alarma, que esto, pues, no sé si lo vamos a hablar más adelante, que son aquellas cosas que nos alertan de que la enfermedad ya puede empeorar, puede ponerse grave. Entonces, realmente el tratamiento en sí es básico. Pero cuando ya el caso se complica, entonces ahí es donde ya el tratamiento se vuelve un poco más complejo a medida que el paciente se va complicando. Y requiere una atención, incluso en los casos leves, requiere una atención continua por 1 semana, 2 semanas incluso, de seguimiento, porque la vigilancia continua de los pacientes realmente lo que permite es evitar de que evolucione a algo grave, o al menos estar atento de que cuando ya esté el indicio de que puede evolucionar a la gravedad, pues poder actuar de forma adecuada, porque de igual manera, aunque ya esté enfermo, podemos prevenir las complicaciones, o sea, siempre orientado a prevenir en todo el tiempo, pues porque al final económicamente es lo mejor, incluso, y más allá de lo económico, para el paciente es lo mejor también, prevenir que se complique. Entonces para eso hay que estarlo vigilando de forma continua. Sí. Pero el tratamiento en sí pues es algo de momento, en casos leves, algo sencillo, pero sí. El problema son las complicaciones. Sí, ok. Si quieren nos metemos un poquito a eso antes de hablar de las clasificaciones que hay, porque ha habido una digamos, nueva clasificación para hablar de dengue. Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Arni Sandino Molina y Ángel Ramírez Escobar,
acerca del dengue. 1635, año 1635, es cuando se conoció el primer caso de dengue, se documentó más bien el primer caso de dengue en el mundo. Nosotros en los 80 es que empezamos a hablar de dengue en Nicaragua. Yo no recuerdo que antes de los 80 se hablara de dengue, se hablaba mucho de la malaria, o era que no estaba diferenciada la malaria y el dengue en Nicaragua en esa época. Realmente lo que pasa es que antes un término, o sea, de ponerle un nombre a la enfermedad, no había. Realmente se llamaba fiebre rompehuesos, son nombres comunes realmente, pero el nombre propio como tal fue hasta después. Pero sí, en el año 1600 fue que se reportó el primer caso, o se deduce que fue el primer caso por escritos que se han encontrado, que hablan de una enfermedad que se caracterizaba por fiebre y estaba relacionada a aguas venenosas. Entonces ahí uno leyendo bien, sabiendo cómo es la enfermedad, puede deducir pues que se trataba del dengue, pero realmente pues todo queda en una deducción de que realmente era el dengue. Pero conforme fue pasando el tiempo, se vio el patrón de la enfermedad, se vio de que estaba asociado a que habían cerca de los lugares agua estancada. Entonces, eso se llamaba una enfermedad que se relacionaba al agua envenenada o agua venenosa, que realmente era de que el mosquito se criaba en el agua y viajaba con el virus y se lo pasaba a otra persona. Bueno, no que en sí picaba a otra persona que tenía el virus, se reproducía y se lo pasaba a otra persona. Básicamente es un intermediario entre dos personas. Porque de persona a persona como tal la enfermedad no se pasa. Pero le achacaban el mal al agua. Sí, exacto. Ajá. Pues porque no había el conocimiento que hay hoy en día. ¿Cuándo descubrieron que se trataba del mosquito? Del mosquito se descubrió aproximadamente ahorita en el siglo XIX, siglo XX, aproximadamente, según la OMS. Se descubrió de que estaba relacionada con el mosquito, principalmente con la Aedes aegypti. Se descubrió incluso que la Aedes aegypti no solo se encarga de transmitir el dengue, sino que su trabajo es transmitir enfermedades virales. Por ejemplo, se encarga incluso de la fiebre amarilla, del chikungunya, del Zika. Entonces, un vector, un mosquito que su trabajo básicamente es... bueno, no, la verdad es que su trabajo es darle de comer a sus crías, pues lo que anda que sea transportador es otra cosa, ¿no? Sí. Sí, entonces realmente fue hasta el siglo XX, siglo XIX que se descubrió lo del mosquito. De hecho, el mosquito en sí no es propio de la región de acá, de las Américas, sino que más bien es traído de África. Lo que pasa es que con la época cuando estaba la esclavitud, traían a los esclavos de África hacia acá, a Nicaragua. Entonces, durante ese viaje, el mosquito viajaba en las embarcaciones. Entonces, el mosquito se terminó asentando acá, en la región. Pero realmente el mosquito no es propio de acá. Ok, ¿cuál es el ciclo de vida, o más bien el tiempo que tiene de vida un mosquito? Bueno, como tiempo de vida, ya vida adulta del mosquito, puede vivir entre 4 semanas a 6 semanas, pero su ciclo de vida, si nosotros vamos a poner un ejemplo, vamos a imaginar que tiene todas las posibilidades, todas las condiciones para desarrollarse plenamente, pues. Entonces, el mosquito adulto, en este caso la hembra, que es importante mencionar que la hembra es la única que pica, no necesariamente lo va a hacer el macho porque el macho no lo hace. El mosquito hembra necesita la sangre, necesita las proteínas para la formación, la reproducción de los huevos. Entonces, este mosquito viene al agua, en este caso agua limpia, deposita en las paredes y tiene un periodo tanto desde la deposición de los huevos hasta la formación del mosquito adulto de hasta 14 días. Incluso se puede transformar en todo esto antes de los 10 días. Entonces, como mencionamos anteriormente con la parte del ciclo, que de hecho esto pues tenemos pensado hablarlo también con mayor detalle a posterior, es que el huevo como tal necesita un área húmeda, en este caso las charcas, por ejemplo, ya sean basuras que se encuentran en el hogar, porque el mosquito es un agente domiciliar, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando ya el mosquito depositó los huevos y no se encuentra en el ambiente? El huevo tiene la capacidad de sobrevivir en ambientes extremos de sequía hasta por un año. Entonces nosotros tendemos a pensar que nosotros
vaciamos nuestros contenedores de agua, pero nosotros no raspamos, no eliminamos el contenedor, entonces el huevo queda ahí. Nosotros dijimos, ya vaciamos el agua está limpia ahora, pero lo que la gente no pone en mente es que los huevos del mosquito siguen ahí. Entonces existe ese periodo, y es importante también que una hembra puede llegar a depositar hasta 400 huevos. Entonces, de un solo miembro se crea una infestación grande, pues. Entonces, ahí siempre hay que tener el cuidado ahí con el cuidado de la agua, pues. ¿Cuántos de esos 400 logran sobrevivir? Que logran eclosionar lo pueden hacer la mayoría, pero incluso hasta un 70% más. Y de estos que logren llegar a vida adulta, casi en su totalidad lo logran hacer. Sin embargo, como no en todas las áreas lo logran hacer, por ejemplo, depositan en áreas con estanque que tienen pececitos y los pececitos se los comen, pues, porque funciona como proteínas para ellos también. Ahora, normalmente no es que depositan el huevo en cualquier lado, buscan paredes, buscan superficie donde se adhiera el huevo, donde pueda adherirse el huevo. Sí, porque el huevo tiene, como en su superficie tiene una sustancia similar al pegamento, entonces queda adherido ahí. Y si nosotros no tenemos el cuidado o el deseo de limpieza de los contenedores de agua o donde se forman las charcas, el huevo va a quedar ahí hasta por un año aunque esté seco eso. Entonces, sí. Y entonces a la menor humedad el huevo continúa su ciclo de crecimiento hasta eclosionar. Y son o sea, como mencioné, del primer día hasta 14 días máximo, que puede ser menos de 10 incluso. Entonces si llovió, por ejemplo, y esa charquita se mantiene ahí sus 5 o 10 días, el mosquito va a salir. Y esto depende mucho del calor. La temperatura juega un papel muy importante en que los huevos puedan eclosionar más rápido o menos rápido. ¿Por qué se alimentan de sangre? Es decir, a ver, más bien, voy a recomponer. ¿Se alimentan únicamente con sangre humana o hay otra fuente de alimentación para los mosquitos? No, bueno, es que realmente el mosquito busca el nutriente, él no puede discriminar, este es un humano, este no. Realmente lo que él busca es un lugar donde él pueda picar y extraer los nutrientes de la sangre. Lo que pasa es que uno se limita a ver lo rojo de la sangre, pero realmente hay más cosas ahí. Ahí podemos encontrar azúcares como glucosa en sangre, que son al final es nutrientes, es energía para ellos. Las proteínas que se encuentran en el lugar, que eso le permite igual, le sirve como macronutrientes, igual a como nosotros comemos proteínas, y igual la sangre también los provee de agua. Pero solamente de sangre se alimentan. No, porque es decir, dijimos que quien pica es la hembra. Es la hembra, correcto. ¿Y el macho qué hace? El macho se alimenta de frutos incluso. Pero, okay. Correcto. Como una mosquita, pues. Pero lo que hace la hembra con la sangre, aparte de la alimentación, es la formación de los huevos. Claro. Corre, porque lo que son eritrocitos, lo que es el plasma, lo que nosotros tenemos, los componentes de la sangre, conllevan todas esas proteínas que son esenciales para la formación del producto, que en este caso de la hembra va a ser el producto del huevo. Entonces, eso es la necesidad, pero como mencionaba mi colega, no necesariamente solo de la persona, sino también de nuestras mascotas también. Ok, y se puede alimentar de sangre de los animales. Y como es doméstico, por lo general son los animales domésticos, perros, gatos, gallinas, Nadie se salva. Sí. Nadie se salva, ahí todos somos las víctimas, lastimosamente. Sí. Ok, ¿y enferman a los animales con dengue también? ¿O esa es exclusiva de los seres humanos? Bueno, hasta donde tenemos entendido, es una enfermedad exclusiva de los seres humanos. No se trata de una zoonosis como tal. Entonces, solo tiene la capacidad de infectar a seres humanos. No conocemos realmente, o no se ha conocido de que pueda afectar a animales o que pueda producir la enfermedad, pues nuestras mascotas. De momento, pues no se conoce. Pero hasta manejamos de que se enferma únicamente seres humanos. Ok, vamos a hacer pausa. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Hablemos de la enfermedad como tal, porque esto es importante y además ha habido una nueva clasificación o se han, determinado que la clasificación que teníamos antes sobre el dengue
se describe mejor con esta nueva clasificación. No es que sea errada, sino que se describe mejor con esta nueva clasificación y eso implica un mejor tratamiento. Empecemos hablando de la enfermedad. Este es un virus y ya ustedes explicaban que los virus no tienen un tratamiento específico. Es decir, quien está tomando antibióticos no está haciendo absolutamente nada. Exactamente. Absolutamente También nada. se está perjudicando a sí mismo. De hecho, exacto, a largo plazo más bien puede ser perjudicial, porque al final los antibióticos tienen un efecto de acción que se ve limitado a que si la persona ya lo tomó antes, lo que le pueda provocar una enfermedad que sí lo amerite eventualmente, ya no va a responder al antibiótico como esperamos. Entonces por eso es que es muy importante indicarle a las personas de que no estén consumiendo antibióticos, comprando amoxicilinas y cualquier medicamento en las farmacias, por ejemplo, sin esperar la indicación médica, porque al final trae problemas y complica más bien el futuro tratamiento. Entonces realmente ahí siempre la llamada de atención a la población es no automedicarse, porque al final es cierto, pues hay cosas básicas como dolor de cabeza, un analgésico, pero hay cosas que son, digamos, de palabras mayores, que son un antibiótico, eso únicamente bajo prescripción médica, porque su uso es bien específico. Es que eso es bien específico, el uso de los antibióticos, y aquí tenemos la mala costumbre de estornudé, va amoxicilina para adentro. Eritromicina para la garganta. Eritromicina, sí. Es importante también porque a posterior pues vamos a hablar de las manifestaciones clínicas del dengue también, pero una de ellas es la hiperemia en la faringe también. Entonces ya ocurre tanto como en el médico y en el paciente que se orienta directamente, la garganta está roja, vamos a darle su antibiótico. Y el paciente, para que se vaya feliz, diga, yo no quiero regresar porque la citromicina es lo único que me llega, es lo único que necesito, yo me voy a ir. Aquí hablando simplemente solo con la citromicina, pero esto pasa con cualquier antibiótico, y como mencionaba mi colega, a posterior se crea resistencia a este antibiótico. Y no solo eso, porque hablábamos también de la automedicación, y es que también debemos tener en mente que si tenemos la disponibilidad del médico, acudir con él. Porque no solo pasa un error al consumir antibióticos, sino también al consumir analgésicos, porque el dengue, aparte de ocasionar dolor, ocasiona fiebre, y los analgésicos tienen una acción antipirética para la fiebre, pues. Entonces, con otros analgésicos viene el paciente, se automedica, que va a tomar ibuprofeno, va a tomar diclofenac, y el dengue tiene un componente de afección a nivel sanguíneo, puede ocasionar cuadros hemorrágicos, pues esto es secundario en la propia fisiopatología, en la acción de la enfermedad, pues, pero los otros analgésicos secundarios, tipo que no son acetaminofén, influyen en la coagulación propia del paciente. Entonces estamos ocasionando, uno, por el medicamento, un riesgo de sangrado, y dos, por la propia enfermedad, mayor riesgo de sangrado. Eso es muy importante porque algo que se ve, por ejemplo, en los niños, el niño tiene fiebre, ¿qué hace la mamá? O le da novalgina o le da cataflán. Sí. Que esos son, uno es, dipirona y el otro es la diclofenac. ¿Qué es lo que pasa? Que los analgésicos en sí, que también ayudan con la fiebre también, al darlos para la fiebre, lo que pueden producir es empeorar la enfermedad, porque se conoce que hacen un efecto de que el dengue se caracteriza por disminuir las plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al darle otro analgésico que no sea el acetaminofén? Echarle leña al fuego, porque las plaquetas van a bajar más. Entonces, el recomendado es darle acetaminofén, porque se ha demostrado de que el acetaminofén es el único de los analgésicos seguro que podemos dar sin que nos tengamos el riesgo de sangrado, sin que tengamos el riesgo de que las plaquetas disminuyan, que esa es la mayor preocupación. De hecho, eso es lo que medimos casi siempre cuando tenemos un paciente con dengue y lo estamos revisando, lo que siempre realizamos en los exámenes de laboratorio, aparte de uno de los parámetros son las plaquetas, que con el uso de estos medicamentos pues va disminuyendo. Entonces, eso es algo que igual a tener en cuenta. Y puede cambiar la visión del médico porque justamente puede crear unos signos de alarma que no necesariamente son los de la enfermedad. Bueno, aunque si las plaquetas bajan, aún siendo por medicamentos, igual hay que darle la atención. Sí. Y lo ideal sería, por ejemplo, siempre es que el paciente busque al médico. Pues la verdad que aquí pues la salud es gratis. Entonces, bien pueden ir a un centro de salud, un puesto de salud, atenderse. Es decir, quejarse porque fui al centro de salud y me dieron acetaminofén para esta calentura que ando no necesariamente es
no fue una decisión incorrecta. Parece mentira, sí, porque la población tiene la tendencia a visualizar. Yo voy al médico y solo me recetó acetaminofén y suero. Sí, es la broma común. Fui al médico y me dieron... Para que el ministro de salud te dice a la gente si solo acetaminofén. Sí, solo saben recetar acetaminofén. El problema es que como no lo miran de la forma en que aquí en Nicaragua el dengue es común. Y aparte de que la fiebre es uno de los síntomas más comunes por lo que el paciente acude al médico. Entonces el tratamiento acá siempre va a ser el mismo. Lo que pasa es que como lo ven repetido en tantas personas, piensan de que pues crean el patrón y piensan de que como se lo dan a todos es porque no se conoce lo que se está haciendo. Pero realmente de hecho es la mejor decisión para ellos, porque aquí en Nicaragua todo paciente que tenga fiebre, sí o sí, lo primero que hay que descartar es dengue. Y por eso es que sí o sí lo manejamos con acetaminofén hasta no tener una certeza de que no es dengue, pues por el bien del paciente. Entonces lo que pasa es que ahí también es que no se le explica bien al paciente, no se le habla bien. Lo que pasa es que a veces por cuestión tiempo, cuestión carga laboral, se atiende al paciente, se le da el medicamento, pero hasta ahí se limita a dar la receta. Pero realmente el paciente lo que tiene que salir es con una explicación y con educación de la enfermedad que tiene, que es lo que a veces no se da por X o Y motivo. Sí. Entonces, para evitar esas cosas y que el paciente vaya satisfecho, lo mejor es una comunicación adecuada. Explicarle bien, explicarle por qué se está dando el medicamento y por qué no es lo que él piensa y por qué no se le da lo que él supone que se le debería de dar. O por qué se le hace este examen y este no. Y realmente el paciente queda claro. Si uno le explica bien y le pone bien los parámetros, el paciente queda claro y queda satisfecho realmente. Ok, la mayoría de las enfermedades producidas por virus o de las molestias, dolencias producidas por virus son tratadas con un analgésico, antipirético específico para ese tipo de dolencia, porque hablamos normalmente del acetaminofén, pero habrá momentos en que no necesariamente puede ser acetaminofén. Esa es una, pero además el tema de hidratación, que es un tema importantísimo, sí. Porque es decir, al momento de uno tener temperatura, de llevársele la temperatura, empieza a deshidratarse, ¿no? Y eso puede complicarla. No solo, al menos en el dengue, no es solo directamente la deshidratación por la fiebre, sino que el acontecimiento que nosotros tenemos que guardar especial atención en el dengue es la fuga capilar. Y yo sé, muchos me preguntarán, ¿qué es la fuga capilar? Pues básicamente lo que son nuestras arterias, nuestras venas a nivel capilar es donde estas se juntan, pero lo que hace es una dilatación. Entonces nuestros componentes sanguíneos, como es el plasma, sale de nuestra tubería, que es la vena, la arteria, el capilar, sale afuera del cuerpo. Entonces encontramos signos de alarma, signos clínicos en el paciente, que son de acumulación clínica de líquidos, que en vez de estar en nuestro sistema está en otras partes del tejido donde no debe estar. Entonces parte del tratamiento, que es la hidratación, recae a nivel fisiopatológico en esa afección del dengue, pues. Entonces eso como importante, pues, mencionándolo ahí. Ok, cuando hemos hablado del dengue, hemos hablado del dengue clásico y el dengue hemorrágico normal, ¿verdad? Incluso las personas dicen, no, es que si a mí ya me dio dengue hemorrágico es difícil que me dé un dengue clásico. Lo cierto es que, ustedes lo mencionaban más temprano, hay 4 serotipos del dengue que producen 4 formas distintas de la enfermedad y cada una podría representar una complicación distinta. Entonces se ha determinado por parte de la Organización Mundial de la Salud dejar de hablar del dengue clásico, del dengue hemorrágico y más bien clasificar el dengue por la gravedad que pueda representar para los pacientes. Exactamente. Lo que pasa es que la antigua clasificación, que es la dengue clásico y dengue hemorrágico, da una falsa percepción de cuál es la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, cuando a uno le mencionan dengue hemorrágico, lo primero que uno piensa es sangrado. Entonces la percepción de que la enfermedad es grave únicamente cuando sangra, pero realmente si en la atención del paciente, ya incluso el paciente grave con dengue, vemos de que pacientes con sangrados realmente casi no hay. Entonces si nos limitáramos a pensar de que fuese solo por la hemorragia, o sea, solo por el nombre de dengue hemorrágico y nos limitamos a que solo por el sangrado,
Y que, Entonces, realmente, y que ese es el grave, porque ajá, pensamos eso. habrían muchos menos graves de los que hay ahorita, Uh-huh. pero habrían muchos más fallecidos por la enfermedad, porque tendríamos una mala percepción del que está estable y del que no. Entonces, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud de darse cuenta de ese problema y mejor orientar la gravedad a otras cosas. Y la orientó a lo que realmente produce la enfermedad, que es la deshidratación, como explicaba mi compañero, que básicamente es que nuestro líquido que está dentro de los vasos sanguíneos se sale, y eso nos produce una deshidratación. Entonces, ¿qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Fue en el 2009, que hizo el cambio. Entonces, pasó a los pacientes dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave. Entonces, esto ayuda no solo al médico, sino al propio paciente. O sea, es algo fácil de determinar por el mismo paciente. Porque como le explicaba anteriormente, si un paciente se le educa bien, se le explican las cosas, él fácilmente ver que tiene que regresar al hospital inmediatamente, que son los signos de alarma. Entonces, realmente es una clasificación no orientada únicamente al médico, sino una clasificación que se orientó a la población, para que la población la entienda, Uh-huh. que es algo muy importante. Uh-huh. Y eso ha ayudado a que hayan más casos graves o de mayor atención, y ha permitido prevenir las complicaciones. Ok, pero cuando se habla sin signos de alarma, que miramos ahí en pantalla, por ejemplo, ahorita, algunas de los síntomas que están correspondidos a esta clasificación, uno podría pensar, bueno, pero es leve, esto no me va a preocupar, pero lo cierto es que uno puede evolucionar de hecho, esa es la palabra, evolución, porque parte de esta clasificación que, como se mencionaba, la Organización Panamericana en el 2009 lo decidió así, se refiere mucho también a las fases del dengue, pues, porque tenemos tanto fase febril, fase crítica, recuperación o reabsorción. Entonces, todo esto tiene un periodo de tiempo, donde la fase febril tiene un periodo de 2 a 7 días, en tanto la fase crítica, que es donde nosotros encontramos ese problema de extravasación, la salida del líquido, eso ocurre de entre 3 a 7 días, y la fase de recuperación a posterior, o la reabsorción de líquidos, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en el dengue sin signos de alarma podemos encontrar pacientes, aquellos que tienen fiebre y que viven o han viajado a zonas endémicas los últimos 14 días, asociado a 2 manifestaciones clínicas. De entre ellas, las más comunes es la mialgia, la artralgia, que uno es dolor en un músculo, dolor en las articulaciones, puede haber dolor detrás de los ojos, el paciente puede presentar náusea, puede presentar vómitos, que con el vómito, incluso, al menos pacientes pediátricos, pacientes adultos, también puede conllevar a la deshidratación. Aparte de eso, como las partes de hiperemia, hay una prueba que se llama prueba del torniquete, que eso solo lo realiza el médico, pues. Eso hablando en pacientes sin signos de alarma, cuáles pueden ser las manifestaciones. Uh-huh. Aquí el detalle es que aquí se vuelve complicado, porque como Nicaragua es un área endémica, ya solo con eso, cualquier persona que tenga fiebre tiene que pensar que es dengue. Entonces, aquí lo complicado es que todas las personas con fiebre deberían de acudir al médico, porque ¿qué es lo que pasa? Como bien me decía mi compañero, el dengue tiene unas fases de la enfermedad, más allá de la clasificación, sino cómo evoluciona la enfermedad. Y tenemos la fase febril, la crítica y la de recuperación. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona está con fiebre y todo. Cuando la fiebre se va, la persona piensa que ya me curé, pero es todo lo contrario. Si es dengue, cuando desaparece la fiebre es cuando realmente las complicaciones aparecen, justo cuando desaparece la fiebre. Entonces, por eso es que aquí en Nicaragua, toda persona que tenga fiebre realmente debería atenderse y ver si coincide con un caso de dengue, porque de ser dengue y no vigilarse puede evolucionar de forma grave y llegar directamente ya en un estado de gravedad. Sí. Entonces, y realmente ahí es donde viene la importancia del seguimiento también, porque el paciente presenta fiebre y ahí se confunde con otras enfermedades, incluso con una gripe, que tiene fiebre, se siente débil, tiene dolores en el cuerpo, que de repente lo de la garganta siente náusea, pero lo del dengue característico es de que tenga dolor, por ejemplo, en los ojos, y que tenga malestares en todo el cuerpo. Entonces ya solo con eso la persona debería atenderse en una unidad de salud, la más cercana o de su preferencia. Realmente la cosa es que tiene que revisarse y hacerse los estudios pertinentes, pues,
revisar, porque ya cuando la enfermedad es grave es cuando el paciente cree que está bien. Sí. Es ahí el problema. Lo importante que él mencionó es en el momento de la depresión, de la fiebre, que desaparece la fiebre, mejor dicho, es cuando entramos nosotros a la fase crítica. Y algo que mencionar es que una vez que el paciente entra en esta fase, el riesgo de muerte aumenta en un 20%, hay un 20%. Pero, como mi colega bien mencionó, es que saber prevenirlo, saber identificar las manifestaciones de alarma, reduce este 20% hasta un 1% en el paciente, menos del 1%, perdón. Entonces, ahí hay un paradigma, pues, de cómo descendemos de un 20% a un 1%. Entonces, y nosotros nos preguntamos aquí, entonces, pero ¿cuáles son los signos de alarma, entonces? Si querés, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar los signos de alarma para después de una pausa, porque es importante tenerlo bien claro. Estamos sumando vigores. Continuamos en Extra Plus, estamos sumando vigores y estamos conversando con los doctores Ángel Ramírez Escobar y Arny Sandino Molina acerca del dengue. Hablábamos de las señales de alarma, ya habíamos visto ya cuando no son señales de alarma, y decíamos que por ejemplo la temperatura, la náusea, el vómito, los dolores en el cuerpo, en los ojos, la cabeza. Aunque digamos sí son señales de alarma en el sentido de que algo nos está pasando. Hay algo que nos está afectando, correcto. Pero digamos no es grave. No ha llegado a la gravedad. Entonces, pero empezamos con los signos de alarma. Entonces, los signos de alarma realmente son sencillos para que lo entiendan las personas también. Básicamente es un dolor en el abdomen intenso que persiste principalmente. Entonces, eso ya es uno de los signos de alarma. De ahí tenemos vómitos reiterados, aquellas personas de que vomitan por lo menos unas 3 veces en una hora, ya eso nos representa un signo de alarma. De ahí tenemos parámetros que puede identificar el paciente, tenemos por ejemplo los desmayos, que son llamamos nosotros lipotimias. Eso también es un signo de alarma, aquellas personas que se desmayan o que aquellas personas que presenten sangrado. De ahí tenemos otros parámetros, signos de alarma, que solo lo puede identificar el médico, porque son parámetros que se miden mediante estudios de imagen o exámenes de laboratorio, que tenemos por ejemplo la acumulación de líquidos. Eso es acumulación de líquidos, pero en tercero espacio le llamamos nosotros, que son partes del cuerpo que no deberían de acumular líquidos, pero son una cavidad que los puede albergar en casos anormales. Y eso tiene que ver con la inflamación de los órganos. Exacto. Por ejemplo, podemos presentar la vesícula incluso, presenta una inflamación en su pared, y eso indica de que ha estado saliendo líquido. Es una forma indirecta de saberlo. Otro es, por ejemplo, en un ultrasonido de abdomen se identifica que en la cavidad abdominal hay líquido libre en esa cavidad que no debería de haber. Entonces eso en un paciente con dengue también nos indica gravedad. También en la caja torácica, que haya salida de líquido entre la caja torácica y el pulmón, nosotros le llamamos derrame pleural. Entonces que haya líquido a ese nivel también nos indica de que está saliendo líquido de los vasos sanguíneos. Pues como explicaba mi compañero, significa que la tubería está fugando. Sí. Entonces, ahí tenemos el agrandamiento del hígado. Eso a la exploración del médico uno puede identificarlo, incluso en el mismo ultrasonido lo revela, pero basta con una simple exploración. Contacto suficiente. Más suficiente y el médico ya podría decir. La clínica es lo importante aquí, pues. Y recalcar, pues, también existen manifestaciones que, como mencionamos anteriormente, manifestaciones hemorrágicas se asocian a gravedad, que es lo que se manejaba anteriormente, pero no, nosotros estamos viendo que todas estas manifestaciones, estos signos de alarma, de hecho se asocian a esa falla en la tubería, pues. ¿Por qué? Otro de los signos de alarma son los sangrados en las mucosas, pues, que por ejemplo llega el niño, el adulto, sangrando en la encía, sangrando de la nariz. Y la mujer, por ejemplo, la mujer que ya adulta, ya aquella mujer que regla la metrorragia, pues, puede confundirlo con su menstruación. Lo puede confundir con su menstruación. Y entonces, ¿cómo identificamos aquí nosotros? Y también para que lo tengan en mente ellas, pues, porque ella puede tener fiebre y ella comienza a verse que está sangrando y ella lo va a asociar a su periodo menstrual. Pero ella tiene que percatarse, tiene que conocer cuántas toallas al día utiliza, porque si esta está utilizando de más, ya hay algo que está afectando ahí.
Entonces, algo que ellas deben de tener muy en cuenta, pues el hombre lo tiene sencillo en esa parte, pero ella que lo va a asociar a su menstruación, es necesario explicárselo, pues. Sí, ok. Eso es los signos de alarma. ¿Y la gravedad? El dengue grave son un poco más sencillos la cantidad de cosas o parámetros que tomamos en cuenta, pero realmente son formas bastante graves. Nosotros tenemos un sangrado que comprometa la vida o que sea clínicamente importante. Este sangrado de que puede llevar al paciente a un estado de shock. Que esto también es otra forma de la gravedad. Esos son aquellos estados de choque del paciente que está asociado, como le explicamos con los signos de alarma, a que esté saliendo líquido. Entonces, por ejemplo, la misma salida de líquido que hay produce que las presiones de los pacientes disminuyan bastante al punto de llegar a un estado de choque. Entonces, eso ya nos indica gravedad. Y otra forma es que haya un compromiso o un daño a órganos, pero que ese daño sea grave. Que los órganos que afecta el dengue son hígado, corazón, riñón, sistema nervioso y el sistema circulatorio, que ya lo decimos, que es el choque. Sí. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, pero ya lo que más ocurre o lo más frecuente que vamos a encontrar es el estado de choque por la misma enfermedad, porque la enfermedad hace que el líquido de la sangre salga y eso hace que las presiones bajen. Entonces eso va a ser lo más común, pero igual puede haber daño al hígado que también puede ser común, o bien los sangrados, que no se ve tanto, pero igual es algo que hay que estar atento. Y aquí va... Este es el momento en que ya las plaquetas están en caída libre prácticamente, es decir, Sí. cuando ya han bajado a menos de 150 millones. ¿No? Aquí algo que llama la atención, nosotros nos fijamos en las plaquetas para hacer el diagnóstico, pero para determinar gravedad en ningún momento nosotros en sí tomamos en cuenta las plaquetas. Okay. Lo que pasa es que la característica del dengue es que baje las plaquetas, ahí decimos, nos orienta el dengue. Uh-huh. Pero en sí, la cantidad de plaquetas que tengamos, obviamente que si tiene un nivel muy bajo, por ejemplo 10.000, claro de que es alguien que hay que mantenerlo de cerca observándolo porque puede sangrar. Pero independientemente del valor que tenga, puede sangrar. O sea, realmente nosotros... Es decir, no necesariamente está asociado a la gravedad. Exacto, las plaquetas Sí. no necesariamente están asociadas a la gravedad, no nos indican gravedad, sino la propia clínica del paciente y el estado de hidratación. De hecho, hay un parámetro que se llama hematócrito en el examen de laboratorio, y ese sí nos podría determinar gravedad porque ese nos mide de una forma confiable el estado de hidratación del paciente. Entonces nosotros tenemos un valor que consideramos normal, entonces por eso al paciente se le hacen exámenes subsecuentes de sangre que nos va a permitir comparar los valores, y a medida que esté aumentando podemos decir que ese paciente se nos está deshidratando y va a formar el camino. Entonces, y nos permite hacer una intervención antes de que llegue a ese punto. Por eso hay diferentes parámetros, diferentes niveles que hay que tener en cuenta y cuándo actuar. Ok. Aquí lo más importante, porque es decir, esto sin signos de alarma, con signos de alarma o gravedad lo va a determinar el personal médico. Eso no lo voy a determinar yo, que estoy afectado por eso lo determina un médico. Entonces, lo más importante es buscar atención médica siempre. Y nada de autorrecetarse. No, sobre todo nada de automedicarse, pues, porque automedicarnos, como hablamos al principio, puede conducir a la gravedad propia. Y como nosotros notamos propiamente en esta clasificación, es que vemos la diferencia. Pues, anteriormente se manejaba hemorragia, actualmente ya no, porque antes se confundía tanto para el personal médico que se orientaba que la gravedad era sangrado. Ahora no, ahora la gravedad la conlleva eso que nosotros mencionábamos, que es lo de la fuga capilar, la fuga de líquidos, pues. Sí. Entonces, sí. Ok. No hay vacuna. Existe una vacuna. Existe una vacuna. De hecho, está comercializada en ciertas áreas de Estados Unidos. Sin embargo, es controversial su uso. No sé, es una vacuna que es atenuada. O sea, es el virus, pero el virus está debilitado, de alguna manera. Aquí en Nicaragua no hay. Se sabe que igual aquí en Centroamérica, igual Salvador y Costa Rica. Pero se detuvo su comercialización porque al inicio se estuvo aplicando en todos los pacientes en lugares que hubiera dengue. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay que tener en cuenta que el dengue, esto no lo habíamos explicado, la inmunidad, que nosotros nos puede dar una vez el dengue. Entonces el cuerpo lo supera, lo tolera y crea anticuerpos para ese tipo de dengue, pero dijimos que habían 4. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos inmunidad para uno de los tipos, pero viene el siguiente que no nos ha dado. Entonces el cuerpo, por decirlo así, se confunde.
Entonces termina perjudicando nuestro propio cuerpo a nosotros mismos. Entonces, ahora aquí viene lo de la vacuna. Lo que pasa con la vacuna es que al vacunar a una persona que nunca ha tenido dengue, estamos simulando una primera infección. Entonces se puede infectar una segunda vez y llegar a la enfermedad grave por culpa de la vacuna. Entonces, eso se conoce como inmunidad cruzada. Pues, como mencionó mi colega aquí, sí se crea una inmunidad de por vida para el serotipo que afectó. Pero, por ejemplo, el serotipo, digamos, si me afectó a mí aquí en Nicaragua, como mencionamos, el más frecuente, el serotipo 2, está el 1, está el 3, está el 4, pero se crea una inmunidad transitoria que puede llegar a dilatar de 1 a 2 años en el paciente hacia esos serotipos. Pero, ¿qué pasa, como mencionaba él, cuando hay una segunda infección, el cuerpo no tiende a reconocer exactamente el serotipo que está en nuestro cuerpo, entonces tiende a agravarse. Entonces, las propias células que a nosotros nos defienden no nos están sirviendo en este caso. Esa es la gravedad, de hecho. La gravedad del dengue es esa, de que el cuerpo se confunde y manda lo que debería defendernos a atacarnos. Entonces, claro, que son serotipos distintos, es decir, es como que haya 4 enfermedades distintas, muy parecidas entre sí, pero son distintas al final. El cuerpo se le dificulta reconocer cuál es el serotipo que hace. Entonces libera cosas que más bien nos perjudican. Entonces, la vacuna, al inicio se aplicaba a todas las personas, ahora se redujo a que se debe de aplicar solo a personas que ya tuvieron dengue una vez en su vida. Ok, pero la vacuna al final de cuentas es con uno de los serotipos, no tiene las 4, tiene los 4. Trae los 4, es una vacuna, de hecho se le llama quimérica, pues de que es un tipo de ADN, la vacuna es trae ADN, pero están convenados los 4 serotipos. Pero son 3 dosis. Pero igual, de todos modos, es decir, vacuna o no vacuna, aquí en Nicaragua no hay, aquí lo que funciona es limpiar, evitarlo. Sale más fácil prevenirlo, que es algo tan sencillo como limpiar, como recoger las cosas, la vacuna, la vacuna. Ni siquiera está autorizada para comercializarse fuera de ese es el problema. Y aparte, si se comienza a comercializar y no se tiene la educación sobre la aplicación de la vacuna, uno, por ejemplo, en otros países, leyendo la epidemia, se tiene en mente que no se va a aplicar la vacuna hasta posteriormente que la persona se infectó, pues por lo mismo, porque puede conducir a la gravedad. ¿Qué es lo que va a decir? Que la gente se descuide, tenga otra vez vuelvan los malos hábitos de tener cosas estancadas. Sí, lo que está pasando ahorita con la vacuna del COVID, que todo el mundo cree que ya eso nos libró del mal. Correcto, pasa lo mismo, porque la persona se aplica la vacuna en la primera vez, digamos que esta no se ha enfermado, y ya él dice, pues, hombre, a mí ya no me va a dar dengue, esa va a ser la concepción del paciente, entonces ya no va a utilizar mosquitero, ya no va a limpiar su agua, va a tener dengue y va a ser peor para él. Bueno, quiero agradecerle, doctor Pablo Ramírez Escobar y doctor Ángel Pablo Ramírez Escobar y Arni José Sandino Molina, muchas gracias. Gracias a usted por haber estado. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes en Extra Plus. Seguimos sumando vigor.